Bueno, esa transición hiper mega rápida, vamos, aquí lo cumplimos todo como a rajatabla, vamos unos minutillos sobre programa, pero como ya digo, no pasa nada, es el último invitado de la sesión del día, es súper interesante todos los diferentes invitados que han ido exponiendo aquí en Intelcon, así es que, bueno, pues ya lo tenemos ahí todo listo. Voy a dar paso al siguiente invitado, conectando desde México, ¿no? Iván Díaz. Bienvenido, Iván, en nombre de Intelcom, profesional de la seguridad de la información, ¿no? Y como perito allí ejerciendo en México. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias, Yolanda, y gracias por permitirme estar en este espacio. Perfecto para nosotros. A la hora de compartir la pantalla la vas a lanzar porque se comparte toda la ventana en vez de pestaña o lo que sea, porque ahora vamos a entrar en bucle. Ahora cuando comparta nos vamos a ir viendo en retroalimentación. ¿Vas a ir cambiando en la pantalla o...? Ahí está. Vale, ahora, muy bien. Ahora sí, ¿no? Ahí lo tenemos listo, ¿vale? Muy bien. Pues te dejo, adelante todo tuyo y si hay alguna pregunta, pues te lo iré pasando, ¿vale? Sobre la marcha al acabar. Perfecto, pues muchísimas gracias por el espacio. Aquí pongo una semblanza curricular de mi persona. Prácticamente soy un perfil dual, o tengo un perfil dual entre la parte de ingeniería en sistemas computacionales y la parte de derecho, en donde pues tengo un ámbito de trabajo en ambos sentidos. Actualmente estoy certificado como CISM, CDPCE, SCCK, ISO 27301. He estado certificado en temas de ciberinteligencia, hackeo ético y TIR COVID. También estuve certificado CIPA. Actualmente, desde 2020 a 2023, he estado en la lista de personas que pueden fungir como peritos para el Poder Judicial de la Federación en México. He participado en procesos periciales en México y en Perú. Y bueno, en temas ya relacionados con la materia de ciberinteligencia, he dado cursos de capacitación, he operado procesos que van relacionados con fraudes principalmente informáticos en el sector telecomunicaciones, logístico y servicios en campo. Y bueno, la presentación que voy a estar trabajando el día de hoy estará orientada realmente a una parte jurídico tecnológica, que es la metodología de recolección para la prueba en juicio. ¿Por qué se me hizo relevante este proceso o presentarles esta situación? Eh, Estoy en varios foros a nivel nacional e internacional, y uno de los principales temas que se puede llegar a ver es la judicialización de la prueba electrónica, y más cuando se obtiene de fuentes que se pueden denotar como fuentes abiertas o fuentes que eh, no son ampliamente reconocidas en el espacio físico. Y vamos a ver que a pesar de que la fuente de información que nosotros estamos viendo no es tangible, cuando nosotros hacemos la revisión del proceso judicial, pues la característica es que las pruebas informáticas, la probanza informática, entra en la categoría de prueba física. Aquí voy a poner como antecedente una historia real, es algo que ha estado pasando en estos últimos meses. Eh, Empresa, no voy a decir, es una empresa general, no es la primera vez que pasa algo similar, por eso lo puse tan genérico. Tiene información de una persona de su equipo de trabajo, realizó actividades que pueden ser clasificadas como revelación de secreto. En muchas legislaciones, la revelación de secreto o afectación a la confidencialidad puede ser denotado como un delito clasificado o tipificado en los códigos penales o en los códigos criminales. Eso pasa en el día 1, lo estoy poniendo con una serialización de días, porque es relevante ver cómo se va a llevar a cabo este procedimiento. Empresa contrata un despacho, en este caso particular es una empresa grande a nivel internacional, eh, que es contratada para hacer este servicio. No me voy a referir al sector del mercado, pero son de esas grandes consultoras que están en múltiples países. Para realizar la investigación, en dicha investigación interna y con fuentes abiertas, se interpreta que hubo una revelación de secretos por parte del empleado. Entonces, este despacho, esta empresa,
a través de sus investigaciones en fuentes abiertas y con la información recolectada internamente en la institución o en la empresa, determina o interpreta que todo gira en torno a que hubo una revelación de secretos por parte del empleado. Para esto pasaron del día 1, llegamos al día 15. Durante el proceso de salida, una vez que ya se determinó que sí había una revelación de secretos, durante el proceso de salida de este empleado, se obtienen datos de los dispositivos asignados. El empleado, la empresa le entregó un celular y le entregó una computadora y le piden que lo regrese. Y bueno, a través de este retorno, el empleado pide borrar la información, le dan el permiso de borrar la información y a través del proceso entrega una carta donde permite acceder a toda la información que haya quedado como parte del dispositivo. En este momento, despacho, a través de una persona denominada internamente perito, y internamente por parte del despacho, porque hay que ver que la regulación en México para ser perito pues es cuando te encuentras en un proceso judicial, mientras que no estés como parte del proceso judicial, no eres una persona que esté acreditada como perito. Pero bueno, aquí se hace la sustracción de la información directamente del dispositivo móvil y de la computadora. Y esto adicional a toda la información que viene de la investigación que se hizo por parte del despacho. Esto pasa al día 16 y posteriormente, durante un periodo de tiempo, se llevan a cabo actividades de forma interna, tanto en la empresa como en el despacho, y en el día 25 se presenta la denuncia por parte de empresa hacia empleado, ¿vale? Entonces, si vemos, hay un conjunto de múltiples fechas, múltiples días que dejan muy claro que si bien ya había una determinación de la comisión de un acto delictivo, no había una autoridad competente durante los primeros 25 días o 24 días para que se integrara un procedimiento judicial que permitiera llevar a cabo investigaciones de forma adecuada. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces hemos visto este caso o este tipo de situaciones en la realidad? Y una vez que ya nos damos cuenta de que eso es muy común, hay 4 preguntas que vamos a responder o que vamos a intentar dilucidar en el transcurso de esta plática. ¿La empresa cuenta con la asignación de los equipos de cómputo para los empleados y para todos los empleados? Hay que tomar en cuenta que en este caso muy particular la persona era de la alta dirección. Entonces, es muy común encontrar que cuando nosotros vemos o estamos en una empresa dando una consultoría, comúnmente las personas que son de alta dirección no se les da el mismo seguimiento formal para la asignación de un equipo de cómputo, de un teléfono, de una línea telefónica o de credenciales para interactuar con los sistemas de la empresa. ¿Esto por qué? Por la facilidad o por la confianza que se puede llegar a tener en las personas de alta dirección. La segunda pregunta es, ¿empresa y despacho tienen facultades de investigación sobre los delitos? Hay que ver que la legislación en muchos de los países hacen referencia a que las facultades específicamente para la procuración de la justicia, para la investigación, están enfocadas o encaminadas para órganos jurisdiccionales. Puede ser fiscalías, pueden ser policías, pueden ser N cantidad de nomenclaturas que se le pueda dar, gendarmerías, según el país. Y vamos a ver más adelante si realmente una empresa o un privado pudiera gestionar los servicios de forma directa. Se puede realizar manipulaciones por despacho de empresas sobre los dispositivos para la investigación. Aquí este es un tema también sumamente relevante porque en muchas jurisdicciones se establece o se habla de lo que es la cadena de custodia y la validez
de la prueba durante su traslado desde el lugar del hallazgo, desde el lugar del evento, hasta que se presenta en juicio. Y por último, pues esto nos lleva a que si la cadena de custodia puede ser iniciada por un particular, un despacho o una empresa, ¿vale? Si van teniendo dudas, igual nos van dando ahí su retroalimentación. Este tema, el ciclo de inteligencia, lo vamos a estar viendo yo creo que en esta semana N cantidad de veces y lo han visto muchas veces. Esta es una interpretación en donde yo lo llevé a estos 6 puntos, por ahí en algunos diagramas, como en la conferencia anterior se hace un planteamiento de 4 elementos dentro del ciclo de inteligencia. No estoy intentando retomar este punto, nada más lo voy a ver como parte de las actividades para que no nos quede ninguna duda el planteamiento. Lo primero que nosotros hacemos en un proceso del ciclo de inteligencia es el requerimiento de planeación y dirección. En este punto, lo que vamos a identificar son las necesidades que nosotros tenemos para la recolección de información. En este sentido, hay que evaluar que cuando estamos en un proceso judicial o que se quiere judicializar, la identificación de la información tiene que estar alineada con el procedimiento local o nacional en el cual se vaya a gestar la judicialización del procedimiento. Esto también tendrá que ver si nuestro procedimiento va a ser de carácter criminal, si va a ser de carácter laboral, si va a ser de carácter civil, administrativo, mercantil o comercial, o de qué tipo va a ser. Entonces, el planteamiento de la información o hacia dónde voy a girar el procedimiento es sumamente relevante desde las primeras etapas del ciclo de inteligencia y más cuando va a estar alineado a este tipo de procesos judiciales. Una vez que nosotros cumplimos con esa planificación de todos los requerimientos y direccionamos los recursos, el siguiente paso es generar la recolección. Y aquí es donde empieza a existir muchas conceptualizaciones de lo que debería de ser la cadena de custodia, pero previo a la cadena de custodia, también algo que comúnmente no se percibe es el tema del primer respondiente. ¿Por qué? Muchos de los eventos que se dan en una empresa o en una institución es que el procedimiento de recolección no inicia con la acción judicial, sino inicia con un procedimiento previo que puede ser un sistema de gestión de incidentes o puede ser un procedimiento de fraude interno o una actividad administrativa dentro de las organizaciones o de las instituciones. Entonces, el proceso de recolección debe de cubrir todos esos mecanismos que desde la planeación o desde la premeditación del proceso judicial ya debe de venir planteado hacia dónde nosotros deberíamos de dirigir nuestros recursos y cómo dirigirlos. Una vez que pasamos por ese proceso o por esta recolección, también aquí va a haber varios elementos importantes sobre la recolección. Cuando nosotros estamos hablando de medios electrónicos, hay manuales que nos enfocan o nos encaminan a cómo deberíamos hacer la recolección, si se trata de una computadora, si se trata de un dispositivo móvil, si se trata de cómputo en la nube, si se trata de un IoT, si se trata de modelos de inteligencia artificial, si se trata de herramientas basadas en blockchain, etc. Entonces, cada uno de estos modelos de recolección va a tener sus propias características y va a generar un protocolo para la actuación dentro de cada proceso. El siguiente punto pues, es el procesamiento y explotación, convertir toda esa gran cantidad de información que nosotros recolectamos en datos que sean utilizables a través de traducciones, descifrado, reducción de datos, entre otras. El siguiente paso, pues análisis y producción, conversión de información bruta en inteligencia, incluye integración, evaluación y análisis de todos los datos disponibles. El siguiente paso, diseminación, en donde ya vamos a empezar a trabajar en conjunto con el proceso judicial para integrar las carpetas de investigación o integrar el caso o integrar el expediente dentro de un proceso judicial. Y ya en este rubro particular, los modelos de inteligencia, dependiendo del tipo de procedimiento judicial, podrá o no llegar a tener retroalimentación. Vale, si lo queremos como retroalimentación para futuras operaciones, pues
se puede gestionar de forma adecuada. Pero cuando el sitio de inteligencia se ocupa para un procedimiento judicial en particular, se vuelve sumamente complejo, que se vuelven a repetir las condiciones, y lo único que podríamos llegar a tener es una retroalimentación que nos permita en siguientes procesos judiciales tener o facilitar la forma en cómo se lleva a cabo la operación. En la actualidad, a nivel general, existen 4 procedimientos en los que se puede involucrar la necesidad de probanza digital. Uno es el procedimiento penal, el civil, contra autoridades o administrativo, y el interno. Ya si lo queremos ver mucho más amplio, podríamos partir la materia civil en laboral, mercantil, administrativo, mercantil o civil particular. Pero vamos, esto es una generalidad. En la parte criminal, pues el objetivo está relacionado con una investigación de una autoridad, cuenta con estándares forenses muy restrictivos. Prácticamente nosotros necesitamos cubrir un conjunto de procedimientos que pues se ponen a consideración de un juzgador. Los dispositivos son puestos a disposición por orden judicial. Este es un tema muy relevante porque prácticamente para que nosotros podamos llevar a cabo el procedimiento de obtención y clasificación de la información, necesitamos tener el permiso de un órgano jurisdiccional que nos permita tener esa retroalimentación de ese tipo de dispositivos. Se requiere un reporte formal, los estándares de prueba deben ser muy altos y se requiere altos estándares de cadena de custodia. A diferencia de los procesos civiles, la información que se presenta es para desaprobar a la parte o la contraparte. Entonces, prácticamente lo que tenemos es que cada una de las partes que se involucran dentro del proceso judicial, pues tendrán una condición de presentar lo que más puedan para desacreditar el hecho o el dicho de la contraparte. Entonces, en este caso, se vuelve mucho más complejo tener a la mano la mayor cantidad de información o tener los elementos que coadyuven o ayuden en el proceso de la recolección de la información. El reporte suele ser más informal, no hay altos estándares de cadena de custodia, es más comúnmente en los procedimientos civiles se denota un procedimiento más relacionado con integridad, cadena de fiabilidad y otros conceptos que no están tan claramente relacionados a la cadena de custodia. Cuando nosotros tenemos un trato con autoridades, la información se presenta con respecto a un requerimiento particular que por lo regular viene de una autoridad jurisdiccional o una autoridad administrativa. Se intenta entregar la menor cantidad de información posible. Es un proceso en el cual el representado que está siendo evaluado por la autoridad pues intenta no tener mayor cantidad de interacción con el órgano que está realizando la revisión. No se tienen todos los dispositivos a disposición. Prácticamente la investigación se faculta a través de la orden judicial que se pueda llevar a cabo y no hay estándares altos de cadena de custodia. Prácticamente lo que se denota es que lo que alcance a recuperar la autoridad, ya sea administrativa o judicial, es lo que podrá llevarse a cabo como análisis. Y en los procedimientos internos, el objetivo de la investigación está gestionado por una empresa, lo que va a llevar a que el objetivo de la operación se estará relacionado específicamente con lo que la empresa quiere investigar y lo que se quiere llevar a cabo y hacia dónde se quieren girar las instrucciones y direccionar los recursos. Entonces hay un sesgo de la cadena de custodia por las partes involucradas y no hay una formalidad en el informe comúnmente, a menos de que la empresa cuente con algunas características de cumplimiento normativo interno. Esto alineado a que todos este tipo de procesos se ayudan o se soportan a través de modelos de probanza o evidencia, hay que determinar o definir qué es la evidencia. Para eso primero voy a referir a lo que es la probanza. La probanza es una averiguación o prueba que jurídicamente se hace de algo, o es una cosa o conjunto de cosas que acreditan una verdad o un hecho. Estas definiciones son de la Real Academia de la Lengua Española, en donde prácticamente lo que estamos viendo es que la probanza está basada en algo que es fáctico, que no va a cambiar, que es real, ¿no? Y de ahí es que la evidencia es una
certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar, que eso nos deja pensando en, ya cuando estamos en el proceso judicial, si realmente lo que estamos presentando ante un proceso judicial es una evidencia o son indicios o son pruebas, y hay que determinar la diferencia entre cada uno de ellos en el debido proceso cuando nosotros lo estamos involucrando como parte de una recolección de inteligencia. O también se puede definir que es una prueba determinante en un proceso. Entonces, el procedimiento por medio del cual nosotros vamos a hacer la recolección a través de los modelos de inteligencia pasarán por todas las etapas para que primero sean un indicio, posteriormente sean una prueba y por último sean una evidencia. ¿Vale? Y de ahí pues, nos vamos a ir ya a la especialidad de la evidencia digital, que nos dice que la evidencia digital es un tipo de evidencia física construida de campos magnéticos, pulsos electrónicos o haces de luces. Esta definición pues nos deja muy en claro que no nada más es un elemento o no es una cuestión que sea tangible, sino que está constituida por una multiplicidad de elementos que si nos vamos al campo magnético, pues estamos hablando de un disco duro, ¿no? Si nos vamos a pulsos electrónicos, puede ser radioseñales. Si nos vamos a bases de luces, pues es el haz de luz que pasa por una fibra óptica. Pero hoy en día también tenemos la condición de los elementos cuánticos que tendrá que modificar cuando haya un mayor uso de este tipo de tecnología sobre esas características, que por sus características deben ser recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales. Comúnmente cuando hablamos de herramientas o técnicas especiales no nos referimos especialmente a un software en particular, a una herramienta en particular, sino a un conjunto de procedimientos que nos van a ayudar a través de este tipo de herramientas a obtener la información necesaria. Un elemento importante de la evidencia digital es que tiene estas características. Por sí mismo, la evidencia digital es volátil. Y si bien hay hay varios manuales que podemos encontrar, como el de Interpol, el de FBI, en donde nos dan eh, las características de operación de la evidencia digital, desde lo más volátil a lo menos volátil, la volatilidad de la evidencia digital es parte de su naturaleza. A pesar de que nosotros tengamos un disco duro que se percibe como no volátil dentro del proceso una vez que nosotros sacamos una firma, la realidad es que la cadena de custodia y la no volatilidad se va a dar en el momento que se haga la recolección de la información y no previo a ella. Y voy a poner un ejemplo. He escrito algunos artículos en donde se puede ver claramente que se puede crear un correo electrónico sin que ese correo electrónico haya sido enviado o recibido en el momento específico de tiempo que nosotros estamos planteando. ¿Esto a través de qué? Dependiendo de qué tanta profundidad de análisis se lleve a cabo sobre los componentes que intervienen en la comunicación. Eso por una parte. O dos, comúnmente cuando nosotros estamos viendo el tema de un archivo informático, se define o se intenta definir que los metadatos son el elemento que nos van a proporcionar la mayor cantidad de información. Sin embargo, y seguramente lo vamos a ver en algunas ponencias, se puede ocupar ciertas herramientas que modifican esos metadatos. Entonces, la realidad es que al ser elementos que su característica propia es que son parte de un ciclo de vida de los datos que están involucrados o integrados dentro de estos sistemas o dentro de estos archivos, prácticamente cualquiera que tenga el acceso a este tipo de elementos o archivos, ya sean documentos, mensajes de datos o como le queramos denominar, va a tener una característica de volatilidad. Otro elemento importante es la anonimicidad o anonimidad. La evidencia digital por sí misma es anónima. ¿Por qué? Porque a menos de que tengamos un procedimiento claro de cómo se crea ese elemento o ese mensaje de datos, prácticamente no, el elemento se crea a través de un equipo de cómputo que puede o no
tener asignada una persona. Y hoy en día pues podemos hablar hasta de modelos de inteligencia artificial, en donde los mismos modelos de inteligencia artificial pueden crear nuevos archivos sin que haya una intervención humana valorativa previa que ejecute la acción, ¿no? Como parte del contexto, ¿no? Y entonces se vuelve una anonimidad contextual, porque prácticamente sí existe un desarrollador de un algoritmo que está basado en un conjunto de reglas que son eh, alineadas a crear ese procedimiento de crear un nuevo archivo, de crear un nuevo mensaje de datos. Pero a quién se le designa esa facultad de esa ejecución, o a quién se le asigna ese elemento, pues tendríamos que generar modelos de atribución. Entonces, de forma funcional, la evidencia digital es anónima. El ejemplo más claro de ello es que hoy en día cualquiera de nosotros podemos crear una cuenta de correo electrónico y con las evidencias que hoy en día se piden para una auditoría de logs o una bitácora de operaciones, no podríamos determinar por medio de una dirección IP quién es el dueño de ese correo electrónico. Tendríamos que buscar un conjunto de elementos alrededor de ese correo electrónico y de usos para evaluar el comportamiento y el seguimiento de esa información. Un elemento que puede ser ocupado de forma productiva dentro de la cadena de custodia y dentro del manejo de la evidencia digital es que la evidencia digital es duplicable. Esto significa que nosotros ya no necesitamos operar directamente sobre la evidencia digital, sino que podemos hacer una copia bit a bit o alguna copia forense que nos permita trabajar y hacer las búsquedas de información o hacer nuestro proceso de inteligencia de forma que no alteremos la evidencia original o la prueba original. Aquí también tenemos otros dos elementos que hace referencia a que la evidencia digital es alterable y modificable. Alterable desde la perspectiva que sin el permiso adecuado podemos llegar a hacer alguna afectación sobre la evidencia digital, o modificable, como lo planteaba desde la perspectiva de volatilidad, con la conciencia clara de que puedo hacer la modificación de la estructura del metadato, del correo electrónico, del mensaje de datos que se está transitando, podríamos llevar a cabo una modificación permitida o no permitida dentro del proceso de la generación de la evidencia digital. Y por último, es eliminable. Existen muchos modelos para borrar de forma muy efectiva la información. Si bien por ahí ya se plantea que hay tecnologías que permiten hacer recuperaciones de información una vez que se llevó a cabo procesos de destrucción de la misma, la información o los procesos que se deben de llevar a cabo para poder obtener la información previamente eliminada pueden ser sumamente complejos, lo cual lo hace que no está al alcance de cualquier persona poder llevar a cabo esa sustracción de la información. La evidencia digital presentada a través de procesos judiciales debe de contar con ciertos requisitos que permitan su aceptabilidad en todo un proceso. De primera instancia, toda prueba digital o evidencia digital debe ser admisible. Para ello se debe de caracterizar por ser relevante, soporta lo que se presenta, realmente está alineada a lo que dentro del proceso judicial se quiere comprobar, se puede comunicar libre de prejuicios, que ese es un elemento sumamente importante y que está alineado con nuestro caso. Más al rato lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí de primera instancia, si vemos en este proceso que narraba como historia real, hay una investigación previa por parte de empresa y despacho para llevar a cabo una interpretación. Entonces, la interpretación para esta característica debe ser libre de prejuicios. Y aquí nos viene a la mente también varias cosas. El perito o la persona que va a presentar la información puede ser parte de la empresa misma. Al existir un contrato de prestación de servicios en el cual, si no se gana el proceso judicial, no se va a pagar parte de la iguala
o los servicios que se están llevando a cabo. Entonces, la libertad de prejuicio debe de estar tanto en el entorno técnico como en el entorno administrativo. La información debe de ser auténtica, debe de venir de fuentes fidedignas y relevantes. Este es un tema sumamente relevante cuando hablamos de procesos de inteligencia de fuentes abiertas. Cuando nosotros estamos haciendo recolección de fuentes abiertas, hemos visto que existen múltiples herramientas como pueden ser los Google Docs, como pueden ser algunas aplicaciones que están publicadas en internet como WebMe, como Epius, y bueno, hay N cantidad de herramientas. Sin embargo, el proceso que nosotros llevemos a cabo para la obtención de la información debe de generar que las fuentes sean lo más confiables y relevantes dentro del proceso judicial. Para eso, el ciclo de vida de inteligencia, a través de el proceso de procesamiento o de llevar a cabo la sustracción de la información relevante, nos va a ayudar a que tengamos una relación mucho más directa de lo que nosotros estamos presentando del caso, la fidelidad de la información y la calidad de la misma. Y necesitamos generar una ruta de transmisión, que pues, eso es lo que nosotros conocemos como cadena de custodia. Vale, posteriormente tenemos que la información debe ser completa, debe probar o desaprobar lo que se estudia en el hecho. Para esto, también de la presentación anterior voy a recopilar que tenemos dentro del proceso de inteligencia una característica que nos permite generar una hipótesis. Entonces, en el planteamiento del problema o el planteamiento de las operaciones de inteligencia, nosotros necesitamos dejar muy en claro que la información que nosotros estamos recopilando tiene un objetivo particular. Si nosotros no tenemos un objetivo particular para el ámbito de estudio, no lo podemos aprobar o desaprobar. Por eso, el planteamiento de una hipótesis nos va a generar una mejor perspectiva de cómo nosotros vamos a alinear nuestros recursos para llevar a cabo el procedimiento. Debe ser confiable, no debe de haber duda de la veracidad ni trazabilidad, y debe de ser trazable. No, aquí en el proceso que nosotros estamos viendo en el ejercicio, la trazabilidad se puede ver altamente alterada. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de informaciones previas que potencialmente pudieron o no ser integradas correctamente dentro del proceso. Entonces, al no, y esto nos deja muy a la deriva si un particular pudiera o no llevar a cabo el proceso de trazabilidad o la cadena de custodia desde el inicio, ya que de primera instancia este tipo de personajes dentro del proceso judicial pueden ser denominados únicamente como primer respondiente, ya que en algunas jurisdicciones solamente se le da la facultad para investigación, ya sea a agentes policiales, ya sea a agentes policiales, a ministerios públicos o a las agencias de fiscalización. Entonces, ¿desde qué momento se puede llevar a cabo la cadena de custodia para la trazabilidad? Y por último, debe de ser creíble, debe ser presentada de forma clara y entendible y alineada a un proceso formal. Aquí justo uno de los puntos importantes es que dentro del proceso judicial, una de las cuestiones es que nosotros sí podemos actuar previamente siempre y cuando se haga a través de un proceso formal y se va a presentar como una prueba adicional. No es que el proceso judicial permita que un particular pueda llevar a cabo actividades o suplir actividades de procuración de justicia o de investigación dentro de los procesos judiciales. Entonces, aquí es donde cuando ya empezamos a dilucidar que los órganos privados solamente pueden tener actuación desde una perspectiva en donde ya están alineadas a un caso, hay que tomar en cuenta que ciertas jurisdicciones sí permiten la participación abierta de órganos o personas acreditadas bajo un proceso formal, siempre y cuando
se lleven a cabo las formalidades para la designación de la persona. Entonces, es importante que veamos que esta parte de credibilidad está orientada a llevar a cabo un proceso formal y adicionalmente que ese proceso formal de descripción de cada una de las partes sea clara y entendible para todas las partes involucradas. ¿Cuáles son las implicaciones de la evidencia digital? Aquí lo estoy partiendo desde dos perspectivas, una la parte legal y la otra de privacidad. En la parte legal difiere el tratamiento dependiendo de la jurisdicción, los enfoques de atención cambian dependiendo del sistema legal, es frágil y volátil por naturaleza toda la evidencia digital, y en temas, y aquí es donde se empieza a hacer un poco más complejo el tema de la designación de las personas que pueden participar en un proceso de investigación. En el tema de la privacidad, se deben respetar los derechos de privacidad o derechos fundamentales. Una persona física o un privado tiene facultades de borrar o de sustraerse de la ley para llevar a cabo procesos que afecten derechos fundamentales como derecho de información, como derecho de afectación a la privacidad, de datos personales, entre otras. Vamos, si bien puede haber una percepción de derechos de terceros en donde yo me pueda aludir y intente llevar a cabo el proceso judicial por cuenta propia, la mayor cantidad de jurisdicciones no permite la integración de información cuando hay una afectación de derechos de terceros. Deben de cumplirse los procesos establecidos en la legislación aplicable y debe de proteger la identidad de terceros que no se encuentran relacionados. Entonces, aquí otra vez el tema de mantener la evaluación de cuál es el objetivo y la determinación de quién sí y quién no está relacionado dentro de los procesos judiciales nos va a dar un mejor entendimiento hacia dónde podemos obtener información. El proceso para llevar a cabo una obtención adecuada de evidencia digital, este es un planteamiento, esta es una propuesta de modelo de operación, si bien está basado en normativa internacional como en ICCP 800-86, perdón, le agregamos algo que es muy relevante y que en los procesos judiciales en los que me ha tocado participar nos ha ayudado mucho a reducir el riesgo de la no judicialización, que es el tema de la primera respuesta. Las personas que están dentro de una organización que son particulares deben fungir como parte de esta primera respuesta, resguardando la escena, haciendo un resguardo del lugar de los hechos y también haciendo un resguardo del lugar del hallazgo, dependiendo en qué operación o qué parte de la operación tengan bajo su resguardo sobre su operación o sobre su actividad diaria, ¿vale? En esta parte del primer respondiente, en el caso que les está poniendo, empresa al contratar al despacho, ambas entidades son particulares, entonces únicamente pueden fungir como primer respondiente y la característica de hacer sustracción de información directamente desde los dispositivos y directamente de fuentes abiertas, pues solamente dejan una consideración de que afectaron el procedimiento y pudieron generar una alineación de los recursos para entorpecer el proceso judicial. Entonces, lo primero que se recomienda hacer o lo que nosotros recomendamos hacer comúnmente es que se haga el resguardo de toda la información, que se haga el resguardo de todas las fuentes de información y llevar a cabo el procedimiento de denuncia o de querella o de demanda, ¿vale? El siguiente punto es el reconocimiento, identificar las fuentes potenciales de evidencia digital, reconocimiento físico y reconocimiento digital. Este tema comúnmente me ha tocado ver procedimientos en donde lo primero que se buscan es ver pantallas, Smart TVs, consolas de videojuegos, USBs, circuitos cerrados de televisión, móviles y elementos que son tangibles o que se pueden encontrar
bajo el resguardo de una ubicación geográfica particular. Sin embargo, algo que nos ha ayudado mucho dentro de los procedimientos judiciales es que se hace un reconocimiento también de servicios relacionados con tecnologías de información como servicios de cómputo en la nube, servicios de hosting, y también hacer un mapeo de wireless, de Bluetooth y de otros elementos que traspasan la barrera de los elementos físicos. ¿Vale? Una vez que nosotros tenemos ese reconocimiento, el siguiente paso es la recolección y adquisición, en donde vamos a obtener evidencia y resguardo y embalaje, documentación de la recuperación, iniciar con el proceso de cadena de custodia, preservación de integridad y evidencia. Ya una vez que pasamos por ese proceso, el siguiente paso es examinación y análisis, descubrimiento de la evidencia digital. Ahí vamos a iniciar con el proceso de cumplir con las características de lo que nos plantearon o se nos planteó como parte del proceso de inteligencia, y para ello vamos a realizar algunas actividades de recuperación y restauración de los datos, determinar la relevancia de la evidencia, discriminar lo que no es parte relevante dentro del proceso y por último hacer un reporteo y presentación. Para ello vamos a documentar la evidencia relevante y tenemos que hacer una descripción de nuestro proceso para llevar a cabo todas estas actividades. Bien, algunas normativas relacionadas que nos van a ayudar a identificar claramente cómo llevar a cabo estos procesos. Pues tenemos de forma genérica el RFC 3227, que nos dan directrices para la recopilación de evidencias y almacenamiento, la ISO 27037, que pues vamos, ya es de 2012 y es una guía para identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencias digitales, la UNE 71505, buenas prácticas para la gestión de evidencias electrónicas, la UNE 71506-2013, metodología para el análisis forense de evidencias electrónicas, la ISO IEC 27041, la guía para el aseguramiento y sustentabilidad y adecuación de los métodos de investigación de incidentes, guías para el análisis y interpretación de evidencia digital, que es la 27042, y bueno, pues aquí tenemos algunas otras más. También ya había mencionado las NIST SP 800-86, la guía para la integración de técnicas forenses en la respuesta a incidentes. Entonces, si vemos, hay bastante documentación, puede haber más. Está la documentación del FBI, ya lo había mencionado, la documentación de Interpol, de Europol, y también hay muchos manuales de respuesta a incidentes y de forense de ENISA. Entonces, de alguna forma tenemos documentación de sobra que nos pueda permitir reducir el riesgo en el manejo de la información. Y ya nada más para terminar, regresando a las preguntas que teníamos al inicio, la cuenta con asignación de equipos para todos los empleados. Este procedimiento debe de ser llevado a cabo de forma holística, siempre debe ser repetible, debe de ser medible. Si no tenemos esta característica como parte de las operaciones de la empresa, la anonimicidad de las evidencias digitales se vuelven se tienden a tener un mayor riesgo. Por ende, sí se requiere sí o sí tener la asignación de equipos de cómputo, cuentas y todos los elementos que nos ayuden a identificar plenamente a un dispositivo con una persona. Empresa y despacho tienen facultades de investigación de delitos, determinantemente no. Son muy pocas las jurisdicciones que permiten que privados puedan llevar a cabo actividades de investigación sobre delitos, y solamente se pueden hacer si solo si se cumple con un requerimiento de que la persona que va a llevar a cabo la investigación tiene credenciales para realizarlo. Existen investigadores privados que pueden llevar a cabo este tipo de procedimientos. Sin embargo, pues entran en una categoría especial, no de despacho, sino que debe de estar acreditado con esas características. ¿Se puede realizar manipulación por despacho o empresa sobre dispositivos para la investigación? No, solamente pueden hacer resguardo, si no la cadena de custodia se pierde. Y por último, la última respuesta es: la cadena de custodia puede ser iniciada por despacho o empresa. No, la cadena de custodia
en la mayor cantidad de procedimientos judiciales y procesos criminales se debe de llevar a cabo directamente por órganos jurisdiccionales, policías, fiscalías o cualquier otra persona que esté acreditada para esa finalidad. Pues bien, de mi parte, por el momento es todo. Agradezco mucho el espacio y la participación. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Desde luego has expuesto súper bien, ¿no?, cómo se tiene que hacer ese proceso, ¿no?, para poder custodiar esas evidencias digitales, bueno, para poder recolectar ¿no?, y custodiar esas evidencias digitales para que luego a la llegada de un juicio pues no se invaliden directamente, porque no es simplemente, como dice la gente, captura de pantalla y ya está, o cojo una cosa de cualquier forma. De hecho, la pregunta que haya llegado ahora, yo ya sé por dónde puede ir la respuesta naturalmente, pero a ver, nos dice si existen formas para retroactivamente validar información recolectada sin seguir estos procesos. Híjole. Híjole, es un poco, a ver, es que si te vas para atrás intentando validar algo que no ha guardado toda la cadena que hemos estado comentando. Sí, y eso es un tema muy particular de los procesos empresariales, ¿no? En el proceso criminal, prácticamente lo que tenemos es un espacio-tiempo bien definido, en donde va a llegar las personas adecuadas a hacer la reserva de la escena del crimen o lugar del hallazgo, y a partir de ahí en adelante se va a buscar hacia atrás lo que pasó, se va a intentar generar una historia del caso, una historia del delito. Cuando nosotros estamos en una empresa y queremos llevar a cabo ese procedimiento sin cubrir la forma en cómo opera el procedimiento, entonces nos vamos a meter en un problema muy serio, porque no sabes ni quién te va a demandar, no sabes el empleado que va a hacer las cosas mal, no sabes qué cliente te va a reclamar, no sabes, realmente no tienes una certidumbre sobre el espacio finito de tiempo en el cual te puede afectar este procedimiento. Entonces, una de las mejores herramientas que podemos llegar a tener en este orden de ideas es contar con sistemas de gestión. Llamémosle ISO 9000, llamémosle ISO 20000, llamémosle ISO 27000, llamémosle como le queramos llamar. Pero los sistemas de gestión lo que nos van a ayudar es a tener una claridad sobre la trazabilidad de los procesos. ¿Podemos ir hacia atrás en el tiempo? Sí, hay herramientas que nos van a permitir hacer ciertas evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver si una página cambió en el tiempo, pues tenemos el Wayback Machine, que te va a permitir, si es que le tocó al motor hacer el crawling en ese momento, te va a tocar que vas a tener historia, ¿no? También hay que tomar en consideración que muchas de las herramientas que se ocupan para hacer modificación de la estructura de los archivos dejan una traza. Puede ser una traza muy endeble, muy pequeña, pero existe la forma de identificarlo. Claro, eso lo que nos va a llevar es un estudio mucho más profundo, en donde vamos a tener que evaluar si ese archivo fue modificado, pero también en los procesos de contrainteligencia, comúnmente ya los atacantes buscan que estas herramientas tengan la menor cantidad de errores o que dejen esa trazabilidad. Entonces, por un lado tenemos los procesos de inteligencia, pero por otro lado vamos a siempre tener una actividad de contrainteligencia para machar contra los mecanismos que ya están optimizados en modelos de inteligencia. Entonces, sí se puede hacer, y no quiero dejar todo perdido en la vida, no está todo perdido, pero sí es sumamente complejo y va a tener su debido tiempo y también el debido resguardo. Y lo voy a poner en un caso muy particular. Hoy en día las noticias están plagadas por el tema de Microsoft, que incrementó el tiempo de logs. Pero anteriormente, ¿qué pasaba? Sabíamos que Microsoft, si tú no le pagabas un dinerito extra, a los 90 días se volaba la información de los logs. Entonces, si tú querías hacer una recuperación, de información de Office 365 mayor a 90 días, pues era
bastante complicado y tenías que hacer una carta, tenías que hacer muchos procedimientos que potencialmente cuando llegara el tiempo que Microsoft te quisiera atender, ni siquiera Microsoft mismo ya tenía la información. Entonces, sí, no quiero dejarlo cerrado, pero hay camino para hacerlo, pero complicado. Complicado. Mejor el camino, ¿no? Ir siguiendo los pasitos como tú has detallado, ¿no? Que esa evidencia digital sea admisible, auténtica, completa, confiable y creíble. Porque vamos a presentarla. Estamos hablando no de coger evidencias digitales, ¿no? En una empresa, presentarlo en un informe. Estamos hablando de llevarlo a una evidencia judicial, que es el matiz diferente, porque a lo mejor una evidencia, ¿no? Para trazar o un cambio o implementar una cosa nueva en una también, ¿no? Recabar información, por decirlo de alguna forma, pero aquí estamos hablando del punto diferencial es ante un juez, llevarlo a un, ¿no? A un sistema judicial y ahí ya, pues, en ese caso. La misma persona nos está preguntando, aunque esto es que es como ampliar muchísimo el melón también por muchos sitios, ¿no? Pero es como, ¿cómo serían los problemas más grandes cuando se presenta, o sea, ¿cuáles serían los problemas más grandes cuando se presenta información obtenida a través de OSINT? Sí. No, es que les gusta ponernos la complicada, Yolanda, pero vamos a responder muy factualmente. Los dos principales problemas, uno es la calidad de la información de primera instancia y dos, la falta, la dependencia que tienes de terceros. Tú no sabes cuándo la información va a dejar de existir en el lugar que tú la viste, ¿vale? Entonces, hay un concepto que se llama ulterior consulta. ¿Cómo puedes saber si en 6 meses que dura un proceso judicial o en 12 meses que dura un proceso judicial o más, o mucho más, algunos sigue existiendo la misma información que tú presentaste al inicio del proceso judicial? Entonces, por ahí también se da mucho el tema de la fe pública, ¿no? El fedatario público. Pero ahora, ¿el fedatario público tiene facultades para operar dentro del ciberespacio? ¿Sí o no? Porque la fe pública está hecho o está designado o está creada para que los fedatarios puedan llevar a cabo acreditaciones de lo que perciben con sus sentidos. Y entonces, una página en internet es algo que se percibe con los sentidos o es la representación de una codificación y que la puede percibir con la vista sobre una codificación que puede variar sin que tenga una percepción el fedatario público. Entonces, aquí el acompañamiento de la pericial en informática con el fedatario público y los organismos de certificación, que en España existen organismos de certificación, te permite llevar a cabo ya el proceso. Que vamos, el organismo de certificación va a certificar en un espacio-tiempo, pero si pasa algo previo que no pudo visualizar el organismo de certificación, ya está fuera del contexto de lo que se puede acreditar. Y otra vez regresamos al momento del Wayback Machine. Si es una operación muy particular que está basada en sitios web, es probable que puedas recuperar esa información. Pero si ya no, si te sales de esa capa y otro protocolo completamente diferente como un SFTP, un FTP o cualquier otra característica, vas a requerir otro tipo de procedimientos mucho más formalistas. Sí, sí, con los certificados de terceros salvas un poco pues esa parte, ¿no? De dar fe en ese momento. Y los notarios, los amigos notarios, los fedatarios públicos, siempre salen a relucir, no es la primera vez, ni la segunda, ni la quinta vez en que una charla, debate, etcétera, sale ese papel matiz ¿no? De los notarios, como tú has dicho, sí, no, luego la falta de conocimientos poco a poco se van avanzando, pero no eso, o sea, explica hasta el nivel de todas esas cosas para que pueda dar fe de aquello que está observando, primero que lo entienda para poder, ¿no? Son muchísimos matices, o sea. Pero fuera sí. del entendimiento mismo, ¿no? Me tocó ver un procedimiento judicial en donde en México tenemos el XML para las facturas electrónicas, ¿no? Sí. Entonces, una juez en el proceso judicial dice, es que yo no necesito perito,
porque yo entiendo perfectamente un XML. ¿Mm? Claro, Señora pero juez, usted hágalo. Lo hace la juez. Y cuando ve el XML, que viene en una representación de 15 hojas, con algunos códigos de adenda y otro tema completamente etiquetado de lo que se salía del anexo formal, entonces dice, no, pues no le entiendo nada a esto, ¿no? Entonces, o sí podemos o no podemos, a pesar de que tengamos reglas técnicas, hay materia, por eso la pericial está basado en el expertise de una persona acreditada bajo una materia en particular. Entonces, sí es importante que veamos esa segmentación y no podemos ser todólogos en este mundo donde cada uno tiene un ámbito de especialización. Y entonces, ya llega, retomando el tema de la pregunta, si nosotros nos vamos a la materia OSINT, pues también tendríamos que evaluar que existen muchas, OSINT es una de las muchas gamas de posibilidades que tienes de hacer inteligencia. Tienes inteligencia de imágenes, tienes inteligencia de geolocalización, tienes inteligencia, hoy en día se va a ver mucho el tema de prompting, ¿no? Para modelos de inteligencia artificial, en donde prácticamente no es una fuente abierta, porque cada usuario va a generar su modelo de prompting, pero adicionalmente el modelo, cuando tú empieces a interactuar con el modelo de inteligencia artificial, en el espacio-tiempo en el cual se lleva a cabo la operación, va a tener una característica particular. ¿Por qué? Porque es un modelo no determinístico y va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, se vuelve un tema bastante interesante. Sí, no, la pregunta que he planteado, que he puesto aquí sobre la mesa, daría para una sesión completa, pero no de una charla, sino de una de las jornadas de Intelcon, que ha abarcado un montón de horas y ya parece mentira, pero hemos concluido con tu charla, ¿no? Y compartir ese conocimiento con nosotros de todo este proceso en el final de la primera jornada. Con lo cual, Iván, quiero agradecerte en nombre de la organización que hayas estado aquí exponiendo por la importancia que tiene todo el tema de eso, las evidencias digitales cada vez más, todo pasa por tema digital hoy en día y ya estamos hablando, ¿no?, de llevarlo a tribunales, con lo cual hay que entender muy bien el pasito a pasito, ¿vale?, para que no te vuelvan contra ti y todo ese tipo de cosas. Así es que muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros. Muchísimas gracias, Yolanda, y gracias a todos los organizadores del evento. Fue un placer para mí estar con ustedes. Lo mismo digo, muchas gracias, Iván. Bueno, ahora sí que sí, fin de la primera jornada de Intelcon en la sala 1, ¿vale? También acaba de concluir en la sala 2, ahora el fin de la jornada, vamos ahí en sincronizados también directamente, pero no es el fin del congreso. Os emplazo a mañana y al miércoles a la misma hora, las 4, aquí en España, dará inicio las siguientes sesiones que tenemos previstas con Intelcon, con, bueno, un cartelazo increíble de invitados que van a estar exponiendo conocimiento, cómo ha sido todos los que han ido pasando a lo largo de la jornada por esta sala, a los cuales les vuelvo a agradecer el que hayan compartido conocimiento con nosotros, porque desde luego ponen en valor muchísimas cosas, y además de este directo, pues sabéis que los vídeos van a quedar a disponibilidad de todos, luego troceaditos, ¿vale?, para poder analizar para atrás, para adelante, para tal, para ir mirando y observando muchísimas cosas, además de complementarlo con aquellos ponentes que han dicho que van a facilitar o enlaces o plantillas o cualquier otro documento adicional. Daros las gracias a todos los que habéis estado ahí conectando con esta sala, entrando y saliendo de una en multisala, picoteando por aquí, como sea, agradecida de que hayáis estado ahí tan atentos y tan presentes. A través del chat va llegando, ¿no?, ese estoy aquí, estamos aquí en diversos sitios, mucha gente conectada desde diferentes puestos en Latinoamérica, con lo cual daros las gracias y lo dicho, os emplazo mañana aquí a la misma hora en Intelcon. Muchísimas gracias a todos.